¿Qué harías si un día te despiertas y de la nada fuiste privado de tu libertad? Fuiste puesto tras las rejas por un crimen que no cometiste. Esto es el podcast del compa Ranflas y hoy tenemos un invitado que nos cuenta lo que vivió cuando fue privado de su libertad y puesto en el penal del Topo Chico. Quédate con nosotros porque hoy nuestro invitado, Axel el reo, nos cuenta el infierno que vivió en vida propia. Este es un episodio que no te puedes perder. Quédate conmigo y disfruta de nuestro primer episodio. Pasándola y dándole como siempre. Qué chulada, hermano. ¿Qué tal el Así, clima por allá? pues ahorita está caliente, lluvioso y así andamos. Hoy llueve, mañana está caliente, puras enfermedades. En todos lados está igual. Oigan, pues les presento acá a mi compa Jair, que acá mi compa está allá en Estados Unidos y pues el día de hoy me va a entrevistar, me va a hacer preguntas personales y pues aquí estamos, comenzamos, hermano. Claro, carnalito, empezamos. Empiézanos a contar cómo fue y por qué fuiste a dar al Topo Chico. ¿Por qué fui a dar al Topo Chico? Mira, yo tuve un problema con mi papá en Ujú, el cual pues yo me tuve que salir de su casa. claro, En ese lapso de tiempo yo conocí una persona en el cual pues no me traían buenos caminos, vaya. claro. Entre ellos me empecé a vender primero con señoras y después hasta con señores. Y eso me trajo un problema con una de las señoras en las cuales se enamoró y me metió en problemas, al grado de que su marido se dio cuenta y nos mandó a encerrar a los dos. Ella también estuvo presa un tiempo, pero pues una no tenía la lana para pagar la multa y yo no. Creo que en ese tiempo pagó como 500,000 pesos, una cosa así para salir. Claro. Pero ahí por andar con una persona casada, no Ah, por delincuente, ni por robar, ni por nada de eso. ¿y cuánto tuviste que pagar tú? 6 años, hermano. 6 años de mi vida en los cuales los peores fueron en el Topo Chico, 2 años en el Topo Chico. Esos fueron para mí el infierno en vida. Acá en Claro. Cadereyta está un poco más relajado el ambiente, pero en el Topo Chico sí era muy intenso. ¿Y en cuota cuánto dinero tuviste que pagar? Fíjate que al principio nos pedían 100,000 pesos, 50 ella y 50 a mí. Yo les alcancé a dar, no sé, como unos 24, 26 por allá, porque les daba pagos, hermano. Claro, Llega un punto en que no les puedes dar la lana que ellos te piden completa y ya te dan opción como Coppel, ¿no? De dar como paguitos, vaya. claro, facilidades de pago. Así es. No entiendo. ¿Y qué pasó después de que los sorprendió el esposo de la mujer? Pues fíjate que fue bien raro porque a nosotros nos agarraron afuera de un casino. Inclusive yo pensé que nos habían levantado porque no Ujú. tenía yo ni idea de nada. Pero llegando a la ministerial, cuando yo en ese tiempo yo traía un reloj que ella me había regalado, me acuerdo que ese reloj por dentro traía agua. Estaba muy llamativo. Y Claro. traía un rosario, en ese tiempo se usaban mucho los rosarios de oro laminado. Y yo me acuerdo que le dije a un ministerial, le dije, si quieres quédate con mis cosas, nomás dime qué estoy haciendo aquí, la realidad, o sea, qué estoy haciendo aquí. Claro. Y pues ahí fue cuando conocí la palabra empapelado, ¿no? Que nos abrieron una carpeta y nos inventaron cosas, vaya, tanto a ella como a mí. Pero fueron por coraje de el que era su esposo en ese tiempo. Claro, sí entiendo. ¿Y la mujer qué pasó? ¿Cuánto tiempo tardó también ella ahí? Fíjate que ella duró como 6 meses en los cuales en el último mes me jugó el dedo en la boca porque fue de que ya nos vamos, según ella estaba pagándome el abogado
Y el día de la sentencia, ahí vamos bien contentos porque se supone que ya estaba todo arreglado, ¿no? Claro. Y cuando le leen sus derechos, esa parte nunca la voy a olvidar porque le leen sus derechos a ella y quedas absuelta en automático, sales libre en este momento y la chingada. Y dije, no, pues ya sigo yo. Y cuando me leen a mí mis derechos y me dicen la cantidad de años y ¡a la madre! O sea, ¿Qué pasa que aquí? te lo digan así, hermano, que te vas a aventar tantos años en la cárcel no son palomitas. O sea, yo me acuerdo que bajé triste, directo a los teléfonos, a avisarle a tu familia, porque en ese caso mi familia ya me estaba esperando con una comida, Claro. pensando que yo ya iba a salir libre. Y de repente que siempre no, Que no. está cabrón. Puso un 4 bien, bien macizo, ¿no? Pues no un 4 sino que en ese tiempo podías armar carpetas a lo tonto y si más si tenías conocidos, hermano. Claro. Esa persona la volviste a ver, al que te inculpó. Fíjate que sí la volví a ver. Yo cuando salí, yo salí con una intención de buscarla porque me abandonó adentro de la cárcel. Fui a su fraccionamiento donde ella vive o vivía. Es un fraccionamiento privado que está en San Pedro y ya no vivía ahí. Ujú. Fui a los casinos, a varios casinos a buscarla y pues no, nunca la encontré. La vine a encontrar, ¿sabes cómo? Ajá, Viendo un programa de televisión. Ahí la vine a ver. en serio. ¿Y cuál fue tu reacción al volverla a ver? Fíjate que estaba rodeado de la familia, de mis sobrinos y mi sobrina, estábamos viendo el programa y me sacó mucho de onda verla entre el público. Y me acuerdo que le corro y le platico a mi mamá, y le digo, ¿sabe quién estoy viendo en televisión? Porque mi mamá estaba viendo la novela. Y donde le cambiamos, vuelven a grabar al público y pues la volvemos a ver ahí. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que a otra pareja que ella tenía, que era un comediante, ahí salía en ese programa con Chavana. Y que lo voy viendo al cabrón ese también. Cuando lo vi a él sí me dio coraje, sí me dio rabia, inclusive le habló a uno de mis Pues no. hermanos y ¿qué quieres hacer, no? Pero sinceramente, cuando sales de un lugar así, hermano, lo que menos quieres son problemas. Lo que quieres es rehabilitarte, reinsertarte a la sociedad, recuperar el tiempo perdido con la familia. Y ya ves ahorita, Claro, tengo un par de meses que me falleció mi mamá y el tiempo ese, puta, claro. no lo recuperas con nada. No, pues Y no. ya no quieres bronca, ya no quieres meterte en problemas gratis, como le llamo yo, y Correcto. te tienes que tragar muchas veces los corajes. Claro. Eh, Platícanos de tu primer día en el Topo Chico. ¿Cómo fue? El primer día en el Topo Chico, pues hermano, cuando no estás acostumbrado a un lugar como esos, es algo muy difícil, muy incómodo. Inclusive yo lo he platicado en varios podcasts que yo intenté quitarme la vida porque no sabía qué iba a pasar. Yo no, ahí escuchas que te van a torturar, que te van a decir cosas, pero pues no entiendes nada porque no estás relacionado con eso. Yo nunca había caído ni siquiera a una municipal. Entonces, cuando me meten a una celda donde de paso había tlacuaches, ratas grandes, Wow. le saludas a la persona que está ahí, buenas noches, y no te hace caso. ¿Qué quieres que pienses? O sea, ya piensas en lo peor. Y yo me acuerdo que de chavo, cuando yo caigo a la cárcel, yo siempre usaba doble playera. Para la de adentro la sudabas y la de afuera la traía siempre cómoda. Claro. Siempre usaba de dos playeras de joven, siempre. Y yo entro en una desesperación porque no sabía si mi familia sabían. Nos pasaron en varios noticieros diciendo estupideces que nada que ver. Claro. Y piensas en la puerta fácil, hermano, en no traerle problemas a tu familia, te vuelvo a repetir, el escuchar de ahorita te van a venir a golpear, te van a pedir dinero y te van a decir esto, mejor optas por quitarte la vida. Yo me acuerdo que cuelgo la playera
y donde me volteo para agancharme yo en el cuello, este vato se para y me da un golpe en el estómago y, ¿qué estás haciendo, pendejo? Bájate de ahí, que la chingada, de que a lo mejor al rato te vas y que me empezó como a dar ánimos. Yo era tan mamón y tan sangrón cuando yo caí a la cárcel, hermano, que esos minutos que yo estaba sentado en el piso, al lado del baño, yo sentía que me pasaban las ratas encima de mí y mi mente estaba en otro canal, o sea, mi mente estaba pensando en lo que se venía, hermano, que era lo peor, los golpes. Me acuerdo que el primer golpe que me dieron fue con unas Stilson, en una de las rodillas. Son unas pinzas con las que quitan los tanques de gas. Es fecha que cada que hace un chingo de frío, un día antes de que haga frío, así, ya estoy como los viejitos, me da un pinche dolor la rodilla, porque nunca me la atendí, nunca nada. Pero fue el primer golpe que me dieron. Ahí fue donde me pidieron la famosa cuota esa, ¿no? Que tienes que pagar 50,000 y que tienes que traerlos mañana y cosas así. Y al final sí pagaste No, todas. no, porque hubo un tiempo que me llevaron al pabellón cuando ya querían todo el dinero y te mentiría, hermano, pero sí les calculo como unos veintantos, 30, no sé. La cantidad exacta te mentiría, pero sí les aboné más de la mitad de la lana. Estuve 2 años ahí. Eh, ¿Tenías ahorradito o de dónde salía la lana ¿Cómo? que les abonabas? ¿Cómo dices? ¿De dónde salía el dinero que les abonabas? ¿Tenías ahorradito o de dónde salía? Mira, hermano, me da ahorita un chingo de coraje porque pues ya no tengo a mi mamá conmigo, pero mi mamá vendió todo lo que tenía, hermano. ¿Qué Todo lo que tenía y mis hermanos estaban muy chicos, no había apoyo. La mitad era para gastos y la otra mitad yo la abonaba, así me explico. Hubo un punto en que les dabas dinero y como quiera te pegaban, entonces yo lo que hacía era comer bien para aguantar los golpes. No sé, o sea, por decirte algo, en vez de abonarles 500, les daba 200 y yo me comía 300, pero para aguantar las tablizas o los batazos o así. Porque ya era de que les dabas dinero y como quiera te pegaban, ¿sí me explico? Ya no era que te dejaban así. Pero mi jefa siempre se la fletó, hermano. Siempre, siempre, Un apoyo siempre grande. estuvo ahí. Y hubo veces que yo no sabía ni de dónde sacaba el dinero, pero ella escuchaba cosas en la fila que le daba miedo que pasaran adentro. Ella escuchaba en la fila cómo los torturaban y todo, y ella se imaginaba que me lo hacían a mí. Aunque ella me viera, hubo un punto que mi abuela fue la que van a verme y yo sin querer me siento, pero hago un gesto. De dolor. Y mi abuela me levanta la playera y me ve todo molido y ¿qué chingados traes? ¿Y por qué estás así? Pero son cosas que yo trataba de ocultarle siempre, 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 para que no se dieran cuenta de nada. Claro. ¿Qué pasaba con las personas que no podían pagar? A la mayoría los ponen a trabajar con ellos, por eso hay muchas personas que en verdad que trabajaban con ellos a fuerzas, porque no tenían cómo pagar la famosa cuota y pues los ponían a trabajar con ellos. ¿Y qué hacían? Pues los ponían a pegarle a la gente o a hacerle torturas a otros, Claro. pero sí la mayoría tenían que trabajar ahí mismo y el sueldo que se ganaban ahí lo tenían que abonar. Pero de que pagabas, pagabas, hermano. O sea, no había de que te perdonaran o así. Claro. Por ahí vi que estuviste en un cuarto que le hacían llamar ¿cómo le llamaban al UR? El, la UR, Ajá, el cuarto 7, la celda 7, ¿o qué? ajá. Lo que pasa que esa celda 7 estaba al rincón del pasillo, hermano, y esa celda había una alcantarilla en el cual de ahí mismo salían las ratas, ratas que te estoy hablando que parecían tlacuaches, así gachas, gachas. Y esa celda era pues la del castigo, hermano, o sea, a la gente que metían ahí era para torturas. Y esa celda, han entrevistado a varias personas que platican de esa celda y saben que
No dormías ni a gusto, hermano. Y Claro, me imagino que tuvo que haber sido fuerte esa el olor, experiencia. el tener que comer donde está una alcantarilla abierta, que sabes cómo huele, el que estás comiendo y te salta una rata encima de las tortillas, por ejemplo. Eh, yo por eso lo he repetido siempre que era el infierno en vida, hermano, porque no te adaptas a esa vida nunca, nunca, nunca. Claro. Y más si no estás No acostumbrado, duermes, ¿cierto? estás con la incertidumbre de que el día siguiente te va a atacar a ti, porque ahí le quitaban la vida a la gente como si fueran palomitas, o sea, todos los días. Casi Y todos. cuando les debías dinero de esa cuota, era de que el próximo ya eres tú, ¿no? Claro, me imagino que tuvo que haber sido fuerte. Eh, ¿Torturaban? ¿Con qué métodos torturaban? Si te tocó ver o viviste algún método de tortura. Mira, me tocó ver, a mí no me lo hicieron eso, pero me tocó ver cómo sacaban uñas. A mí lo que me hicieron fue toques con una pila bien chingona que estaba ahí y unos cables. Traían dagas, eh, cortadas que te hacen con la punta de esas dagas. Yo traigo cortadas en la espalda, en las manos, de cicatrices de cosas, ¿no? Que te dejaron de ese momento. Pero las torturas que me tocó ver acá en el pabellón, ahí sí Más fuerte. está más cabrón, porque por ejemplo, me tocó ver cómo le metieron una botella a un chavo, pero te voy a decir algo, hermano, o sea, cuando cae una persona que atentó con un menor, que Dios me perdone, pero se lo merece, ¿sí me explico? Se lo merece, o sea, porque meterte con menores no se vale. No, Y ese vato había atentado sexualmente contra un menor. Entonces, el castigo que le pusieron es, le metieron una botella con trapos y con piedras, ya sabes por dónde, sí, y el vato se desmaya y lo hacen a reaccionar a puros putazos. A reaccionar a puros putazos. O sea, tú no tienes idea cómo es ver eso y es más la tortura psicológica que los golpes que tú estás viendo, la neta. O el daño que tú estás viendo. Lo otro más fuerte que no se me va a olvidar así nunca, que me tocó verlo también cuando estaba en el pabellón, cómo le cortaron su nepe con un corta uñas a un vato, pero que también había atentado sexualmente contra una menor. O sea, yo no soy nadie para decir si lo merece o no se lo merece, pero me tocó verlo, hermano. Me tocó verlo en pedacitos, hermano, pedacito por pedacito. No tienes ni idea los lamentos, cómo se quejaba del dolor, el brotadero de sangre. No, no, no. muy traumante, ¿no? Son Traumante. cosas que no las olvidas tan fácil, hermano. Y a pesar de que me aventé un buen rato con un psicólogo, no las olvidas. Y cada que hay entrevistas que las vuelves a recordar, las recuerdas como si las estuvieras viviendo otra vez. Se siente bien culero esa sensación. Te queda como esa secuela de los recuerdos, ¿no? En ese penal, hermano, conocí muchas cosas que yo jamás pensé. Me tocó verle evitar a una persona cuando yo, antes de caer a la cárcel, no creía ni siquiera en brujerías ni nada de eso. Claro. Y cuando me toca ver cómo Michelle se levanta de la silla y cómo flota como 10 15 centímetros del piso y cómo le cambia la voz y cómo nos empieza a hablar de, hola mis niños, y como si fuera porque pues, ella le trabajaba a la santa. Alejandro. Son cosas que nunca te imaginabas ver en un lugar como esos. Y me imagino que verlo o por lo presenciarlo ha de ser algo traumante, ¿no? Ya después jugábamos con ella, o sea, con eso, ¿no? De ayúdanos con el futuro, ¿no? Le hacíamos preguntas o así, pero al principio sí nos daba miedo, porque eso pasó un 24 de diciembre. Un 24 de diciembre, o sea, Claro. mis respetos, porque sí le cambió la voz, los ojos, la piel estaba más helado. No sé qué tipo de poderes, porque las palabras que decía también eran palabras raras.
Sí tenía un don ese vato muy fuerte. Por eso me imagino que había muchas personas ahí que son simpatizantes de la Santa Muerte, ¿no? Demasiados, demasiados, porque había mucha gente que le pedían a esa santa, por decirlo así, y les cumplía y pues la adoraban. Ahí había altares grandísimos de la santa. Sí. Oye, también por ahí vi del rescate, platícanos del rescate, ¿Cuál rescate? del el reo que estaba adentro y llegaron como a rescatarlo, ¿no? Ah, cuando de la balacera, ¿o qué? Ajá. Mira, esa vez estábamos nosotros ensayando en la biblioteca, porque yo daba, pues dábamos clases de actuación ahí en teatro y hacíamos obras de teatro y así. Y ese día nos tocó estar en la biblioteca. La biblioteca, entrabas al penal y luego del lado izquierdo había una escalera, que esa escalera iba para la biblioteca y para los salones de computación y todo eso. Y ese día estábamos ensayando ahí cuando de repente escuchamos un desmadre, ¿no? Como que aventaron carritos de comidas o así, un desmadre. Claro. Y nos asomamos y pues ya empezaron los disparos de afuera para adentro y luego de adentro para afuera. Y nosotros arriba tirados en el piso. Sí, Y de repente se calmaron las aguas y no, que cada quien para su celda y pues corre, hermano. Yo vivía hasta atrás, hasta la 8, entonces era, pásale por el teatro, por la cancha de básquet y luego pasa el campo y pasa la otra caseta y ahí vas corriendo todo desesperado, ¿no? me imagino que se te hacía eterno, ¿no? Para llegar a donde vivías, ¿no? Pues la neta, cuando pasan situaciones así, hermano, Ana Gabriela Guevara te viene guango, hermano. Corres hecho madre y te vale madre bordos, piedras y trancas y lo que quieres es estar en tu celda resguardado, ¿sí me explico? Claro. Porque, pues ahí donde yo vivía, vivía gente que trabajaba con ellos. Y que cuando se acabó todo ese mitote, que nos platicaron todo lo que sacaron, todo lo que encontraron, te sorprendes, te sacas un chorro de onda, te sacas mucho de onda, la neta. Sin Y contar, siempre vives con la incertidumbre de que no te vaya a tocar una bala a ti, ¿no? sí, pues claro, pues como no, estar en medio de tanta bala, sí se paniquea uno, ¿no? A mí me tocó también cuando pues aventaron las granadas que cayeron por el teléfono. Ah, Gracias a Dios no explotaron esas granadas. Gracias a Dios, porque estábamos como 50 güeyes haciendo fila en el teléfono. sí, O claro. sea, Dios existe y hace milagros bien chingones, porque en esa ocasión, si hubiera explotado, cayó bien cerquitas del teléfono, nos hubiera barrido a todos los que estábamos haciendo fila. Sí, los hubieran levantado con cuchara. Ya no salías ahí, todos los días era miedo, las noches ya no dormías. En las noches era una sensación de, ya prendieron las luces, chinga, ¿por quién vienen? Claro. Me tocó enfrente de mi celda a un lado cuando le quitaron la vida a un chavo, que mis respetos para ese vato porque le dan la oportunidad de que le hable a un familiar y él le marca como que una tía. Ujú. Y se escucha, oye tía, pues ya voy con mis papás, ahí dejé un dinero en el cajón y cuídese mucho. Y el vato grita, arriba el cártel, o sea, un cartel. Claro. Y a los segundos, hermano, se escucha como una pateadera en el piso, ta, 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 así. Me acuerdo que había un programa en el 5 así como de homicidios, de cosas así. Era como ese horario de las 12:30, porque estaba ese programa hablando de un homicidio y en ese mismo hora estaban colgando al vato en la celda. Se veía bien tétrico, hermano, así el cuerpo enfrente de ti. Te vuelvo a repetir, cuando no estás acostumbrado, ahí le rezas hasta al santo que más quieras. Sí, al santo de tu devoción, ¿no? Yo aprendí a agarrar la Biblia ahí adentro, hermano, imagínate. Cada que veía algo así, según yo, me refugiaba en la Biblia y te daba una paz. Y no por ser hipócrita, sino te ayudaba a no estar pensando en problemas y a no meterte en problemas. Te daba una tranquilidad enorme la Biblia. Y no por ser hermano ni religioso, pero adentro de la cárcel una Biblia es el mejor libro que puedes tener para la vida. Si traes una sentencia larguísima, no hay necesidad que pidas la colección completa de Harry Potter, no, hombre. Con una Biblia tienes para...
como toda para tu carne. refugiarte ahí, ¿no? Y por un momento olvidarte de todo lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Te da una paz interior enorme una Biblia, hermano, adentro de una cárcel. Me imagino, Y te da un refugio de no estar pensando que estás en cuatro paredes y que te sofocas. claro. Le llamas sofocación cuando estás adentro de una cárcel y estás pasando problemas afuera a tu familia o alguien que se acaba de fallecer o alguien en el hospital y tú adentro no puedes hacer absolutamente nada. Claro, Esa incertidumbre, esa desesperación te impetencia lleva a... de no poder hacer nada, ¿no? Al Así es. final, les veías la cara a los que lideraban ahí todo el movimiento. Sí, 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 sí. Inclusive yo me he topado a varios de ellos, hermano. En un crucero limpiando vidrios. Me ha marcado o sea, por teléfono, una de las personas que controlaban adentro. Y nomás cuando me dijo el apodo, pues luego los identificas quiénes son. ¿Sí me Claro, explico? Pero pues que Dios los bendiga, hermano. O sea, la neta, uno lo que menos quiere en este mundo ya son problemas. y, ¿Sí me explico? claro, Ese día que me lo topé a uno aquí, bien cerca de donde vivo, en un crucero, limpiando vidrios sin dientes. Y yo lo veía adentro bien vestido y con cadenas de oro, o sea, bien vestidos y con dinero y todo. Y que lo veo en un crucero limpiando vidrios y te sacas de onda, pero pues es la vida que les toca, hermano. Todo se paga. Todo en sí, esta vida se claro. paga. El karma a veces tarda, pero llega. Claro, hermano, y lo pagas en vida. Claro. Hoy estás en lo más alto de los cielos y el día de mañana puedes estar en lo más profundo del suelo. Así es, hermano. Y pues este mundo es muy chico, o sea, si te has encontrado, yo me he encontrado gente en la calle que estamos en la cárcel, simplemente las personas que yo he entrevistado, a las personas que yo he entrevistado, yo las he entrevistado porque sé que adentro de la cárcel eran excelentes personas y no andaban metidos en malos pasos. Claro. Es por eso que yo los he entrevistado en varias ocasiones. Pero hay personas que me han hablado, es que quiero que me entrevistes, es que yo jalaba con ellos y no me interesa meterme en bronca, ¿sí me No, explico? O sí, sea, claro, a mí lo que me interesa es que platiquen el testimonio, claro. tu propia vivencia, no quién te pegó ni nada, ¿sí me explico? Tu propia experiencia, ¿no? De cómo fue Claro, estar ahí. no todos vivimos lo mismo, o sea, a mí me tocó desde ver eso, hermano, hasta un joven que se quitó la vida porque su esposa lo engañó con su hermano. O sea, adentro de la cárcel, hermano, neta que te topas muchas cosas. Desde un joven de 18 años que no alcanzó a cobrar su quincena y lo metieron 25 años por homicidio, hasta un joven que su propio hermano le bajó a la mujer y no tenía ni siquiera 6 meses por eso. Claro. En la cárcel hay muchos caminos que la propia familia puede tomar, o apoyarte al 100 o O mejor desde el excluir. principio abandonarte para que tú mismo no te hagas tantas ilusiones que al final no va a pasar nada, ¿no? Claro, claro. Hay algo que me llama la atención. ¿Con quién trabajabas en el teatro ahí adentro? Así es. ¿Con quién trabajabas o qué hacías? Mira, lo que hacíamos adentro eran obras de teatro. Nos juntábamos varios internos, inclusive dos de ellos, ya los entrevisté yo ahí en Papi TV, ahí están las entrevistas. Claro, Matías es uno de ellos. Nos juntábamos en el teatro, no sé, 15 personas y hacíamos una obra de teatro. Y esa obra de teatro se las presentábamos al mismo público, a la misma familia. Los sábados y domingos el teatro siempre se llenaba por las obras que presentábamos ahí, pero no nada más era la obra de nosotros, había más obras, había hasta show de payasos y así. claro. Era todo divertido para que la gente se fuera de la cárcel con una sonrisa y no con una tristeza, que era lo que Claro. veíamos siempre. Con una mala impresión, ¿no? Sí, claro, la fila al salir de la cárcel, hermano, era un lloradero, lágrimas por todos lados, hasta el más cabrón y el más tatuado y te quiebras. ¿Alguna de las personas que trabajaron ahí contigo o que sean o las hacían de payasos?
¿Conoces alguno que haya seguido como, si salió y siguió como con ese ámbito? Sí, mi compa Zafarín, él se sigue dedicando a los shows de payasos y él adentro era payaso. Ajá, Él se hizo adentro payaso y afuera sigue haciendo shows de payasos. Es un bonito trabajo, es algo en el que te puede ayudar a salir adelante si estás batallando con una... Porque ahí te va otra, hermano. Cuando sales de una cárcel es muy difícil conseguir un trabajo. sí, claro, me imagino. Súper difícil. Y es algo que, en el cual el día de mañana quisiera pelear con gobierno, porque Claro, está chido que te nieguen una carta de antecedentes penales o que te den una carta de antecedentes penales, pero que venga ahí porque estuviste preso. Porque en una claro, empresa nomás ven la carta de antecedentes y te catalogan de la peor manera. Y no delincuente. debe ser así. Hace poquito me tocó en una buena empresa, ya tenía todos mis requisitos para entrar y todo, y llega un güey trajeado. No, todo está perfecto, nada más le encargo mañana su carta de no antecedentes. Y le digo yo al vato, no, es que sí estuve yo en la cárcel. Ah, no, es que así no puedes trabajar aquí. Oye, escúchame, pregúntame por qué estuve preso. Claro, Pero pues bueno, o sea, así, así es esto. así trabajan ellos. Según, porque también trabajar en empresas grandes no es muy bueno también que digamos. Hay personas de corbata con trajes de 20,000 pesos de diseñadores sentados en pupitres de piel, hermano, que roban más que cualquier persona y ahí siguen. Es correcto. Pero en fin, al final, ¿cuánto tiempo dices que estuviste ahí en... 6 años. Pero fíjate que los otros 4 años acá en Cadereyta está más relax, está más tranquilo, acá no te golpean, no te piden dinero, la comida está mucho mejor a la del Topo Chico. Yo ya he visto varias entrevistas donde mencionan que daban carne humana acá en el Topo Chico. A mí no me consta, o sea, yo no puedo decirte que sí porque a mí no me consta, ni nunca comí, ni nada. ¿Qué fue? Pero hay personas que estuvieron en el mismo tiempo que yo y dicen que les tocó eso. No, pues qué fuerte, ¿no? Yo la neta no puedo hablar y yo decir, fíjate que sí, porque no, No te tocó no me vivirlo. consta. No, 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 y qué bueno que no te haya tocado vivirlo, porque si no te imaginas lo traumante que hubiera sido. imagínate. Sí, claro. Bueno, una que en el Topo nunca fui al rancho. En el Topo todos los días me llevaban de comer mi familia, todos los días. Y me Pues, llevaban varias vasijas para todo el día. Por eso nunca comía en rancho, vaya. Pero acá en Cadereyta sí comí rancho. Pero acá en Cadereyta obviamente el sabor diferente, mucho mejor, todo. ¿qué es el rancho? El rancho es la comida que te dan. Le llaman rancho a la comida. Oh, Es, por ejemplo, en las mañanas que te daban tus huevos, en la tarde te daban tu caldo de pollo, caldo de res, y en la noche te daban o lentejas o papas o así. Pero así le llaman a la comida al rancho. y en Cadereyta estaba mucho mejor el rancho que en Sí, Topos. claro, claro. En Cadereyta estaba guisado con aceite, vaya, mucho mejor que acá. Acá era guisado en agua y estaba el agua verde, no sé, muy feo. Ahí pasaban las vasijas, pero la neta, nunca probé la comida yo de ahí. Y afortunadamente, y Desde gracias el a Dios Topo. que no tuviste la necesidad de probarla. Así es. Te imaginas nada más de verla. No, y lo es. Las filas que se hacían para el rancho y tienes que estar derechito, porque si te mueves tantito o le sacas la lengua al otro, son Claro. madrazos que te daban en plena fila. Ahí llegas al rancho todo madreado y no estaba chido ir a comer al rancho en el Topo Chico. Y ibas con miedo y al Pues final de cuentas lo único que te daban era puro caldo, porque el pollo pues lo agarraban ellos, ¿no? claro. Afortunadamente que a ti te llevaban de comer. ¿Te imaginas? Todos los días me llevaban 3, 4 vasijas en el día y ahí hay compañeros que no me van a dejar mentir que repartía la comida. En todo el día comíamos. O me llevaban fruta o cereales, pero de comida del rancho nunca, de ahí Topo Chico nunca la probé. Hombre, qué bueno.
qué vida llevaban los líderes dentro del Topo Chico? Me imagino que vivían diferente, ¿no? A todos los demás. Fíjate que pues vivían en sus celdas más elegantes, más privadas, pero te digo algo, hermano, los líderes, los meros líderes, los jefes, no se metían en broncas ni eran tan gachos como los achichincles, como los trabajadores. Porque a mí me tocó cruzar palabra con varios jefes por varios eventos y nada que ver con los achichincles, que con cualquier cosita te cacheteaban o te golpeaban o te picaban. ¿Sí me explico? O sea, no. Se creían más los achichincles que los meros buenos de ahí. Claro. Eh, ¿Cambió tu transcurso o tu tiempo en Topo Chico cuando empezaste a trabajar en el teatro? ¿Algo cambió? Pues el día, o sea, yo jalaba ahí porque ahí estaba un celador siempre. Yo me sentía cuidado con un celador que siempre estaba ahí. Y se te iba el día de volada. Yo cuando me sentenciaron, que yo recibí la sentencia, que no me fui, yo opté por dedicarme al teatro, porque yo antes de caer ya estudiaba comunicación. Entonces ya me gustaba todo esto de lo de la televisión y eso. Entonces, para pasar el tiempo y no estar pensando en estupideces ni nada, porque pues al principio fueron 12 años. O sea, no fueron 6, sino el martillazo fueron 12. Entonces, ¿qué voy a hacer tanto tiempo acá, no? Claro. Y opté por meterme al teatro y ahí me ayudó a que el tiempo se fuera hecho madre. Y no estar pensando en problemas, ni meterte en problemas, ni nada. Estuvo bien. ¿Había famosos ahí o algunas estrellas de la televisión? Famosos, me tocó ver a la mamá de Gloria Trevi, me tocó ver a Andrés Puentes, el esposo de Tatiana, y a quién más, así como que famosos. Hay uno que nunca lo he mencionado, nunca lo he dicho en las entrevistas así porque no lo veo tan famoso, pero a uno de los hijos de Arnulfo Junior, un cantante de acá de Monterrey, Claro. él estuvo preso en los mismos años que yo estuve. Y Arnulfo iba a cantar allá al penal en varias ocasiones. Es un cantante de acá que trae un parche en el ojo. Eh, En varias ocasiones fue a cantar allí. Y acá en Cadereyta, pues si lo quieren considerar famoso a Diego Santoy, al Gato Ortiz, pues nada más, así como que de famosos son los únicos. claro. Pues casi la más famosa ahí era la mamá de Gloria Trevi, ¿no? Ella vivía en los cuartos de la íntima, arriba de donde estaba la guardia de los celadores, en la Ajá. parte de arriba. Literal enfrente del teatro. Salías del teatro y hacia arriba estaban los cuartos de la íntima y ella siempre vivió ahí. Privilegiada. La net- Me tocó verla algunas 2 veces nada más a la señora, pero sí acudía al teatro. Le gustaba ese ambiente, yo creo que para despejarse y todo, pero no Claro. cruzabas palabra con ella, siempre estaba rodeada de celadoras o así. Cuidándola. Sí, con el que sí crucé palabra fue con Andrés Puentes, porque fue al teatro un día que le llevaron una guitarra que regaló ahí, y el vato nos vio una obra que estábamos haciendo se llamaba Las X-Men, y el vato nos felicitó por lo que estábamos haciendo y que le siguiéramos en eso y así. Claro. Actualmente sigues haciendo obras. ¿Mandé? Actualmente sigues haciendo obras. No, ahorita actualmente doy conferencias, doy pláticas en secundarias, en prepas, en anexos. Acabo de las últimas que hice fue en León, Guanajuato, donde me tocó convivir con Wendy Guevara, una de las conferencias de allá con su hermano. Y pues anteriormente que tenía el otro teléfono, agendaba llamadas y me dedicaba a eso. La gente agendaba una llamada al día, yo a lo mucho agendaba 4 llamadas, 3 llamadas en el día y era lo que me dedicaba. Había Claro. personas que traían broncas de depresión o así, o había personas que me agendaban llamadas nada más para platicar o para hacerme preguntas de la cárcel o así. Claro. Claro. ¿Cómo fue tu vida después de que fallece tu mamá? Es pesado, hermano. Es pesado. Nunca he platicado de este tema porque es muy reciente, pero
sí se te acaba el mundo. A mí ya me da igual si es de día, si es de noche, ya me da igual si como o no como. Es Claro, por eso que los jóvenes les doy esa opción o esa idea siempre de que la tienes, cuídala. Porque a claro. veces creemos que es invencible, que es muy fuerte, que se va a recuperar cada que la llevas al hospital, pero cuando ya no sale, te das contra la pared cachísimo, hermano. Y a eso le agregas la bola de buitres, que cada que fallece alguien, de que, oye, que ya vamos a vender la casa, que cuánto me toca, y que Claro. estupideces que a veces no estás ni preparado en el momento para ya estar recibiendo ese putazo, pero es algo, es un dolor con el que tengo que aprender a vivir, hermano. Porque hay familia que me dice, ya no estés pensando en tu mamá, olvídala. Es imposible. No, Para claro, mí era el sí. amor de mi vida y olvidarla en 2 meses, no, no puedo. No Ah, tiene puedo, o poco. sea, Tiene poco. Sí, no, sí, me imagino que no tiene que ser nada sencillo. ahora cuando me preguntan, oye, quisiera regresar a la cárcel, pues sí quisiera regresar a la cárcel porque, pero tenerla viva, porque ella iba a verme a la cárcel. Claro. Ahorita no, no tenerla, por ejemplo, hoy sábado, ¿no? Que él siempre estaba con ella. Puta, ¿cómo le haces? O los primeros días que te levantabas y checabas el WhatsApp y ¿a quién le llamas? Ya no está. Claro. Es algo muy cabrón, hermano. Es algo Y que es, yo me es, lo preguntaba, ¿no? ¿Cómo es un dolor tan fuerte? ¿Qué será el día? Yo a veces decía, yo prefiero morirme primero a que se me muera mi mamá. Yo no quería ver en un ataúd de mi mamá. Era mi miedo, era mi incertidumbre, era de que yo prefiero que ella me mire a mí a yo mirarla a ella. pues, yo Y creo pues, que ambas partes no está chido. y lo peor del asunto es que se me fue bien rápido, hermano. O sea, de tenerla bien, de la noche a la mañana, se me fue muy rápido. Claro. Y a eso le agrego enterarme el por qué le pasó esto. Está cabrón, hermano. Digo, yo cuando pasó esto, yo me desconecté unas semanas y así, pero hay gente que no sabe que yo estoy a punto de quitarme la vida, hermano. Si no hubiera sido por esa prima que llegó y me encontró, puta, o sea, se me cerró el mundo. No creí, o sea, no crees, no lo asimilas. No lo asimilas, la neta. Y yo ya no quería hacer videos, la neta, ni nada de este rollo, porque yo empecé a hacer esto por una cirugía para ella. Porque yo Claro. decía que no, a lo mejor un youtuber me entrevista y ese youtuber es famoso y me va a ayudar con la cirugía. O sea, yo pensaba así, ¿no? Claro. Y cuando la perdí dije, no, yo ya no voy a hacer esto, ¿para qué? Pero tengo sobrinos, tengo sobrinas que, no, tío, síguelo haciendo, es que yo tengo amigos que me hablan de ti y les gusta cómo te expresas y sigue haciendo videos. Y es por eso que volví a hacer videos, por mis sobrinas y mis sobrinos que me lo piden, pero por mí ya no tenía ánimos, hermano, la neta, de nada, de nada. Y afortunadamente que ellos de cierta manera fueron tu apoyo. En mucho, tanto ellos como mis bebés, porque tengo 6 perritos. Claro. Hay gente que los patalea, que los ve en la calle y si supieran el apoyo cuando vives solo y cuando estás solo y cuando te quedas solo, más que nada. Y Los perritos siempre están ahí, siempre los únicos que te esperan al llegar, ¿no? son los que te dan la alegría, hermano. La neta. Claro. No, pues me imagino todo lo que se tuvo que haber vivido durante y después de salir de la cárcel, perder a tu mamá, hacer algo muy feo. No me ha pasado y espero que nunca me pase. Y eso, quién sabe, pero sí me imagino que no va a estar nada chido. Nada chido, hermano. Nada, nada, nada. O sea, ni por donde lo veas. Hay personas, por ejemplo, no me voy muy lejos, el Poncho de Nigris, ¿no? Que sale en redes sociales peleado con su mamá y diciéndose cosas Ah, con su mamá y ya no la quiero. Y el día que no la tenga, va a llorar lágrimas de sangre el cabrón. La neta, porque es tu sí, mamá, fue la que te trajo al mundo. claro.
Pero bueno, cada quien piensa a su manera. Claro, es como que se va a tragar sus palabras, ¿no? Claro, para muchas gentes es más importante el pinche dinero que su propia familia, la neta. Claro. Sí, me imagino que hay muchas personas que están esperando justamente eso, que se vayan como los papás, como para ver qué hacen con la herencia, pues, o con las pertenencias. A mí me pasó, o sea, literal, enterramos a mi mamá hoy y al día siguiente andaban unos tíos, oye, que la casa, a ver, chinguenas, o sea, aunque sean mis tíos. Claro, Hay un claro. respeto que se debe de llevar. Tanta pinche necesidad tienen como para ya andar pensando en vender una propiedad que ni siquiera es de ellos. Ni siquiera Claro. les costó ni madres. Ese era como que mi coraje, hermano. Sí, Pero nos quedaron las cosas claras también a mi familia y que yo no soy ningún pendejo ni pienso dejarme. Y si esta casa le costó un peso a mi mamá, pues que ese dinero sea de nosotros y no de personas que nada más por decirse hermanos o esto vayan a querer claro. locos. O sea, A adueñarse de algo que no les pertenece, ¿no? claro, hermano, que no les costó ni siquiera un pinche blog. Claro. Nada más que como están esperando, bueno, todavía dijeras, a lo mejor la apoyaron o le ayudaron en vida, pues a lo mejor, pero pues si no, pues con qué derecho. Ni siquiera, hermano, o sea, ni siquiera. No, sí es algo muy difícil, la neta. Pasar por esto sí es algo muy, muy difícil. Y es algo de lo que no me canso. En cada plática que doy en una prepa o algo así, siempre les recalco mucho eso de no hagan enojar a su mamá, porque la neta la factura que la mamá paga es una factura muy cara. ¿Cuál es la factura? Que les empiece a dar diabetes, presión, que se enferman de un riñón, que la vista, que se les caen sus dientes. Esas facturas son las que son imperdonables, hermano, la neta. Y Todo son por, golpes que duelen. todo por las preocupaciones que a veces uno como hijos les hacemos pasar, de que te desapareces, está uno joven, te desapareces 2, 3 días, agarras la borrachera y por la frustración No de no saber valoramos. dónde está, si uno no es consciente de por lo menos hacerle una llamada, mira, ando en tal lado, no te preocupes, o ya voy para allá, y pues todo eso, pues al final atrae consecuencias. Y hay muchas familias en la actualidad que así están, hermano. Tienen Claro, un pinche aparato como estos y ni siquiera una llamada a la mamá, ni siquiera un mensaje, ni siquiera ya almorzaste, y eso que viven a 20 minutos de diferencia. No van a claro, verla ni siquiera. Pero cuando no la tienes, ahí estás llorando al ataúd y pidiéndole perdón, ¿y ya para qué? pues sí, El ataúd no te escucha. No se va a levantar tu mamá diciendo, ay, mi hijo, ya te escuché, ya te perdono. claro. Ya valió. Por eso en vida todo, todo en vida, porque te quieres guardar las cosas para cuando ya está uno muerto, pues ¿para qué chingados? ¿Para qué? Tal dice el dicho, no les llores en la tumba porque ya no escuchan. Exactamente. Claro. Dejar todo para cuando ya no esté, nada más te ganas puros lamentos. Cuando estás hasta acá de problemas, lo único que te dices, ay, cómo quisiera regresar el tiempo y regresar con mi mamá. No, ya no está. Es algo que ya no regresas, hermano. Es algo que No, ya... ¿Y sabes cuándo la vas a extrañar? Cuando te quedes solo. claro, Que esa esposa que no te dejaba ir a ver a tu propia madre. Al rato que esa esposa te deje, te vas a dar contra la pared porque esa misma mujer no te dejaba ver a tu mamá y te alejó de tu mamá mucho tiempo. claro. Y tú por darle gusto, no, pues mejor no voy, por no pelear, no, pues mejor no voy. Hay después, y cuando viene el después, ya es en la tumba. Y es algo que yo no tolero, hermano, la hipocresía. Ay, ¿por qué te fuiste? Si que yo te amaba. No seas mamón, o sea. Claro. Da hasta coraje, ¿no? Ver ese tipo de Claro, cosas. hermano. Claro. Claro. Grite y llore en un funeral cuando nunca fuiste a llevarle un taco. O sea, Ya para qué. Por eso, también el día que estábamos velando a mi mamá, precisamente como a las 9 de la noche, estaba yo mal, hermano, pues ya te imaginarás, afuera del funeral donde la estábamos velando. Y me entra una llamada de mi papá. ujú,
Obviamente no traía humor ni para responderle ni madres porque me hace una pregunta tan estúpida de que cuánto dinero necesitaba. En vez de preguntarme cómo estoy. Claro, Me cayó tan mal, hermano, que le dije tantas cosas y le colgué la llamada. claro. Nunca me hablaba, para ni madres. Y me marcó en pleno velorio de mi mamá a las 9 de la noche, el hijo de la chingada. Nada más para decirme, ¿cómo estás? ¿Ocupas dinero? No ocupo ni madres. Ocupaba un pinche abrazo en su momento de él. No dinero. No, Las deudas del funeral. Si ahorita vieras mi casa, no tengo ningún pinche mueble, no tengo nada. Me quedé con la casa pelona. Porque nadie está preparado para cuando alguien se muere. No estás listo. No tenemos una educación ni siquiera de eso. Que ahorita morirte también te cuesta una lana. sí, claro. Y cuando no estás preparado, tienes que sacar hasta debajo de las piedras. Me decía la gente, oye, ¿por qué no pides en redes sociales? No pedí nada en redes sociales, yo no soy así. Claro. Yo prefiero rascármela y yo salir solo adelante. De andar dando lástimas o cosas así, pues claro que no. No tenía ni cabeza, hermano, para hacer nada de eso, la neta. Sí, en ese momento se te cierra el mundo. Sí, claro. Eh, Entonces, tu papá nunca estuvo contigo, ni cuando ¿Mande? estuviste en la cárcel. Tu papá nunca estuvo contigo cuando estuviste en la Mi cárcel. papá, cuando yo caí a la cárcel, a los días, él me manda una carta como de Santa Claus, así grandísima, ¿Eh? y me mandó 10,000 pesos con un primo. En esa carta me dejó claro muchísimas cosas, muchísimas, y jamás lo volví a ver. Jamás lo volví a ver. Cuando yo salí con Chavana, en el programa de Chavana, que yo platiqué lo de la cirugía de mi mamá, esa misma noche a mí me cayó una transferencia muy alta, o sea, no muy alta, ¿va? Pero eran como 10,000 pesos. Y supe que había sido su esposa, no él, su esposa, la esposa de mi papá. Porque ya después tuve comunicación con ella y ella me lo aclaró, vaya. Y es como pude tener comunicación otra vez con ellos, porque la esposa de él me marcó cuando vio el programa con Chavana. No porque yo no tenía comunicación con ellos para nada. No me interesa. La manera en la que me corrió de su casa. ¿Y sabes cuál fue mi coraje de todo esto, hermano? Que Ajá, me faltaban 2 semestres para acabar mi carrera de una escuela que él sabe que yo no podía pagar solo. claro. Eso fue mi peor coraje con él. Y aunque hay gente que, ay, es que el papá tienes que perdonarlo. Él me conoció a mí cuando ya era yo grande, ni siquiera me conoció de chiquito. Claro, Como para hacer lo que hizo, nada más porque su hijo tuvo preferencias sexuales diferentes. claro. Solamente por eso. O sea, hay dolores, hermano, que no son fáciles de, ay, sí, papá, ¿para qué? Para tener comodidades, para tener otra vez un coche. Sí, papá, te amo, te perdono. No, yo prefiero batallar y chingármela y ya lo estoy logrando. Eso es A como, verle la jeta a una persona que nunca me va a creer nada más por ser gay. es como lo mencionas, ¿no? Eso ya sería como hipocresía, ¿no? Sí, es algo que siempre he odiado, ser hipócrita. Yo por eso me ha ido como me ha ido, porque soy muy directo con las cosas. No pienso, ¿cómo te explico? Hay cosas que no las pienso y las digo. Claro. Pero pues el ser directo también es bueno. Pues sí, pues, siempre dices las cosas de frente y dices la verdad, ¿no? Es mejor. Por ahí Es dices que, la verdad no ay, que sienta, te pero quiero incomoda. mucho y dar la puñalada por la espalda, ¿para qué? Claro, ¿Para qué? O sea, no. me imagino. Sí, no, yo creí que también él había estado cuando caíste preso. Nunca fue a verme, hermano, nunca fue a verme. No, y fíjate, cuando yo estuve preso, creo que tenía como. Esto ya lo platiqué en un podcast, creo que lo dije. Tenía como un año porque estaba en el topo todavía. Y en el noticiero de mediodía agarran a empresario fulano de tal por. Mi papá en ese tiempo, él compraba carros y camionetas en Estados Unidos, pero por lotes.
y luego las legalizaba y las vendía acá en México. Pues una de esas camionetas te da como que reporte de robo, pero a mi papá es muy conocido por acá. Entonces, en el noticiero de mediodía dice la portada, agarran al empresario fulano de tal con camioneta robada, y sale mi papá. Y yo, a la madre, viene para acá, y la chingada, no, pues, me dio gusto, la neta me dio gusto. Y luego en el noticiero de las 7 de la noche, sale libre el empresario fulano de tal, tras pagar una fianza de tanto, ni siquiera pisó la cárcel el cabrón. Pero no por mala persona, sino porque él compraba 5, 10, 15, 20 camionetas allá y luego las vendía acá. Claro. Por un error de esos, vaya, estuvo. Le metieron una que tenía reporte de robo. Sí, pero no por ser delincuente. Digo, él después vendió ese negocio y se dedicó a la compra y venta de bienes y raíces, que yo le ayudaba también a eso. Un tiempo, le ayudé mucho tiempo a comprar terrenos y luego a vender terrenos y así. Claro. Hola, Nico, gracias por los regalitos. Sí, entonces estuvo complicado tu paso por el Topo Chico. Pues más que nada el Topo Chico, porque no dormías a gusto, eran 24 horas de saber qué va a pasar contigo, veías a tu familia y te despedías de ellos porque no sabías lo que iba a pasar al día siguiente, o sea, eran cosas muy... Viví frustrado, ¿no? Vivías con incertidumbre, pues imagínate, ahí me dio diabetes en la cárcel, de tanto susto, de tanta Claro. maldad que veía, de tantas muertes que veías. Llegó un punto en que empecé a adelgazar y luego que iba mucho al baño a orinar y todo, y que voy y me checo, pues Claro. resultó que tenía diabetes. Y lo traumático que tuvo que haber sido para ti cuando no estabas, como lo mencionas, acostumbrado a ese ambiente y llegar y empezar a ver torturas, muertes, balaceras, eh, golpizas. Va a haber sido muy traumante para ti. Lo que más me marcó son las torturas, porque yo no estaba acostumbrado a ver nada de eso. Claro, Me decían el fresita, imagínate, hermano, cuando yo caí, me veían cómo era de sangrón, porque no era mi mundo, o sea, no. claro. Y eso fue lo que más me marcó, cuando estuve esos días en el pabellón y ver tantas cosas ahí, dices, no mames, o sea, el ser humano, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Sí me explico? Porque yo jamás había visto cómo le metieran algo a un hombre por atrás, jamás había visto cómo le cortaran su parte a uno con corta uñas, jamás había visto cómo les quitaban la vida con un simple golpe. Claro, No, está cabrón. sí. Y por último, y para despedirnos y terminar, hermano, ¿cuánto tiempo estuviste en el psicólogo? Yo me aventé casi 3 años, hermano, y yo corté no era como que tratamiento, pero él cada semana me escuchaba y ya iba avanzado con todo lo que había yo logrado. Pero Claro, tuve otro problema en el cual caí un año a la cárcel otra vez. Ese año fue el año de la pandemia, pues yo nomás estaba esperando una audiencia claro. y esa audiencia se tardó un año, y cuando me la dan, me leen mis derechos y resulta que pues no, usted no fue, hay una disculpa. Pues sí, pero fue un año completo por culpa de un primo mío, que en el cual ya lo platiqué en un podcast. Pero fue un año gratis y aquí no es como en Estados Unidos que te pagan el tiempo, ¿no? Aquí nomás te dicen una disculpa y que le vaya bien. Mira nomás de gratis. Así es. Pues bueno, carnalito, creo que esto fue todo por hoy. Te lo agradezco por haber participado y por darme esta entrevista, pues, e impulsar este nuevo proyecto que estoy lanzando. Aquí estamos a la orden, hermano, y cuando quieras más testimonios, ya como quieras lo platicamos en WhatsApp, a la Claro, orden. claro. Estamos ahí en contacto, hermano, y muchísimas gracias. Y síganos en sus redes sociales, estás como el compa Ramflas también, ¿verdad? Y claro, estoy como el compa Ranflas en otra de mis cuentas de TikTok. Estoy como Leodegario en Instagram y el compa Leodegario. Ranflas en YouTube. Perfecto, hermano.
Pues ya está, ahí para que lo siga la banda y pues muchas gracias también. Yo tengo que echarme un baño porque tengo que irme a jalar todavía. Dale, pues, Bien, hermanito. Muchísimas gracias. Gracias, carnalito. Gracias a todos los que estuvieron conectados aquí. Espero que les haya gustado esta plática. Cuídense mucho, bendiciones y nos vemos a la próxima.